Profe, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por toda la paciencia, por toda la comprensión. Estoy grabando esta clase porque el lunes pasado tuvimos problemas con la grabación, solo quedó el audio. Como ustedes saben, yo utilizo algunas plataformas y a veces pues no nos funcionan adecuadamente. Bueno, vamos a empezar entonces este curso, la segunda parte ya está, pero vamos a empezar este curso de errores innatos del metabolismo. Quiero agradecerle a todos los que participaron en la jornada que se celebró en el Parque de la Vida en la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Sin ustedes, queridos y adorados estudiantes, hubiera sido imposible que hubiera brillado como brilló esta conmemoración. Bueno, entonces esta primera clase que vamos a hacer es sobre las generalidades de las enfermedades raras, para iniciar con las generalidades de los errores innatos del metabolismo. En este video que faltaba están solo las generalidades de las enfermedades raras, y en la segunda parte, que ya está en la plataforma, pueden encontrar la de errores innatos del metabolismo. Bueno, vamos entonces a iniciar, y recuerden que de todas maneras que este es un curso virtual y todas las clases se suben a la plataforma. Bueno, vamos a dar entonces inicio. Muy bien. Entonces vamos a primero a revisar los errores innatos del metabolismo. Perdón, las generalidades de las enfermedades huérfanas. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar de errores innatos del metabolismo, tenemos que pensar que estas condiciones, estas patologías están dentro de un grupo de enfermedades que son las enfermedades huérfanas o raras. Vamos entonces a conocer estas generalidades porque son fundamentales para entender el mundo de los errores innatos del metabolismo. Bueno, como ustedes habrán leído, habrán escuchado, existen la mayoría de artículos, incluso la OMS, nuestra ley, nos dice que hay entre 5.000 y 8.000 enfermedades, pero ya sabemos que hasta el momento han sido reconocidas 9.603 enfermedades, como lo vemos en este artículo de Ferreira, y como les mencioné en la introducción, Orphanet, que es la base de datos y la página más importante de enfermedades raras. Para Colombia, vamos a entender ahora un poquito más, se incluyen 2.236 enfermedades en la última resolución 023 del 2023. Ojo, porque todo esto lo pregunto en el examen. Entonces, de todas estas enfermedades huérfanas, y las simbolizo así porque este es el símbolo de la conmemoración del Día de las Enfermedades Raras, ya es un icono mundial, pero además es porque incluye estos diferentes colores. Entonces, cada uno de estos grupos está representando muchas de las enfermedades, grupos de enfermedades, o sea, enfermedades genéticas, dismórficas, enfermedades autoinmunes, gastrointestinales, cardiovasculares. Ahorita vamos a ver más adelante que hay una propuesta de clasificación, eso ha ido con el tiempo, ha ido evolucionando, y vamos entonces a conocer qué es lo que más se está utilizando a nivel del mundo. De todas estas enfermedades, aproximadamente el 15 o el 20% pertenecen a los errores innatos del metabolismo. Entonces vamos a empezar con esas generalidades. Entonces primero empecemos por la definición de enfermedad rara o enfermedad huérfana. Estas dos palabras son sinónimas, raras y huérfanas. A nivel mundial son referidas estas enfermedades como raras. En algunos países todavía
todavía no, sino que se utiliza la definición de enfermedades huérfanas, como es el caso de Colombia. Entonces, cuando vamos a hablar de enfermedades raras, pues no hay una única definición. Ya les voy a explicar por qué. Lo que sabemos es que estas enfermedades son aquellas enfermedades que en una población determinada hay un pequeño número, hay baja prevalencia de esas enfermedades o de estas condiciones en esa población determinada. Por eso cada país, cada región tiene su definición. Eh, Además, estas enfermedades fueron reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades de salud pública. Por eso es que entonces estas enfermedades se reconocen como enfermedades que están en baja prevalencia en una población determinada. Ahora, el término de huérfanas, realmente las enfermedades huérfanas, empezó con la primera resolución del 83, la primera ley que sacaron en los Estados Unidos para las drogas huérfanas. A partir de eso se creó entonces también el nombre de enfermedades huérfanas, que son aquellas que se denominan así porque los sitios de investigación, los institutos de investigación, las políticas de salud, las farmacéuticas y laboratorios no permiten hacer muchas investigaciones, las leyes están desatendidas. Entonces, por esta razón, estas enfermedades se denominan como enfermedades huérfanas. Entonces dijimos que cada país tiene la definición de qué es una enfermedad rara o cómo se reconoce en ese país una enfermedad rara. Por ejemplo, en los Estados Unidos son los que sufren menos de 200.000 personas, en Europa es 1 en cada 2.000 personas, en Australia es menos de 2.000 individuos y en Colombia se define como aquella enfermedad que es 1 en 5.000 personas. Aquí vemos las diferentes leyes o legislaciones de los países. Como vemos, la más antigua es la de los Estados Unidos en 1983 y cada país ha ido creando esas resoluciones. Colombia cuenta con la ley 1392 de 2010, la pregunto en el examen, para definir las enfermedades huérfanas. ¿Cuáles son esas características entonces de las enfermedades raras? Las enfermedades raras son crónicas, progresivas, discapacitantes, producen generalmente muerte prematura. Eso va a depender mucho del tipo de presentación, forma o tipo. Son de difícil diagnóstico. Vamos a tener la clase de diagnóstico y tratamiento, por lo que no me voy a extender mucho, pero básicamente son de difícil diagnóstico porque muchas de estas enfermedades todavía no están muy bien descritas. Entonces el diagnóstico se hace por los hallazgos, signos y síntomas de las manifestaciones clínicas que presenten el paciente. Pero además de esto, no todas han desarrollado paraclínicos o pruebas imaginológicas o de laboratorio que permitan hacerlo. Aunque hay que decir que hoy en día ha cambiado dramáticamente gracias a la genética, a la bioinformática, a todas las ómicas que han permitido determinar variantes genéticas para estas enfermedades. Sin embargo, hay algunas de ellas, un poco de estas enfermedades, un grupo pequeño, entre ellos los errores innatos del metabolismo, tienen pruebas que son específicas y que encuentran moléculas, sustancias, cambios en pruebas de laboratorio que se convierten en patognomónicas con la enfermedad. Es decir, que si la enfermedad está, entonces se hace el diagnóstico de la enfermedad. La mayoría de estas enfermedades no tienen ningún tratamiento específico. Los tratamientos son paliativos. Ahorita vemos un poquito más de esto. Quiero aquí entonces empezar con estas diapositivas
que fueron ofrecidas por, y los invito a que revisen, Rare Disease Day, or lo estoy leyendo como en español, Rare Disease Day, porque esta es una iniciativa que ha nacido desde el 2028 como una unión entre los diferentes actores, pacientes, cuidadores, farmacéuticas, clínicos, gobiernos, las personas que trabajan con la salud pública de los países, la población general, los profesionales de la salud. Empezaron esta iniciativa con el fin de celebrar cada año el 28 de febrero el día, la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Y por qué el 28 de febrero? Porque el 28 de febrero es el mes más rarito, es el único que a veces tiene 29 días y el resto tiene 28. Entonces, cuando los años son bisiestos, se celebra el 29 y el resto es el 28 de febrero. Ya este es el símbolo internacional de esto. ¿Y qué objetivo tiene este día? Visibilizar, sensibilizar, educar a todos los actores, a todas las instituciones educativas, de salud, a las políticas y sobre todo, como vamos a cerrar en estas últimas, para tener equidad. Entonces, aquí, y quiero mostrar porque de todas maneras, esta nació en Europa, esta iniciativa. De todas maneras, pues quiero mostrar que todavía se siguen, hay algunas cositas eh, que, que tienen imprecisiones, pero que no importa, porque lo más importante es recordar que existen estas enfermedades raras o rare disease. Entonces, pues miren que aquí nos dice que se han descubierto más de 6.000. Evidentemente, recuerde que son 9.603 enfermedades y se dice que se han reconocido. ¿Qué quiere decir esto? Pues existen más enfermedades raras que aún no han sido reconocidas porque no es muy claro su etiología, cuáles son sus manifestaciones clínicas, no existen suficiente pacientes que permitan demostrarlo. Recordemos que también hay unas ultra huérfanas que existen 4 o 11 o 10 o 20 pacientes en el mundo con esa enfermedad. Entonces, como todavía no hay un consenso en medicina, por eso no se han incluido estas enfermedades. Hay algunas, de hecho, que incluso tienen todos los criterios, pero pues los workshops del mundo no las han incluido. Sabemos que el 5% de estas enfermedades, de las enfermedades, son enfermedades raras en toda la población. Además, fíjense que existen más de 350 millones de personas en todo el mundo que tienen una enfermedad rara. Si viéramos esto, seríamos el tercer país del mundo con enfermedades raras. Aquí es muy importante este artículo porque gracias a estas iniciativas ya en todo el mundo se habla de enfermedades raras, pero además porque cada día van emergiendo más políticas de salud para esto. Por eso es tan importante todos los hallazgos que se han hecho a nivel genético, a nivel genómico, de todas estas enfermedades donde se van encontrando variantes genéticas que permiten confirmar estas enfermedades. Sin embargo, como siempre les recuerdo, todavía nos falta crecer y construir mucho en estas y muchas enfermedades y desafortunadamente se ha entrado en un determinismo genético en el cual si el paciente no tiene la variante genética no tiene la enfermedad. Yo como profesora de ustedes, como académica, como científica, como bioquímica y genetista molecular, los invito a que no vayan a entrar en ese determinismo cuando hagan su ejercicio médico.
los pacientes, el cuerpo de los pacientes habla y hay que buscarles de pronto para darles un nombre y un apellido a esas enfermedades. Si ustedes encuentran hallazgos clínicos, si el paciente refiere a algunas manifestaciones, hay que buscarlo. Entonces, sabemos, ya se sabe, aquí nos dice Rare Disease que el 70% de estas enfermedades son de causa genética, pero ya las investigaciones nos muestran que son más del 80% son son de origen genético, aproximadamente el 90% tiene manifestaciones del sistema nervioso. Entonces hay una serie de características que afortunadamente los investigadores, los académicos han encontrado y son aportes muy importantes, sobre todo para ustedes que van a ser los futuros profesionales de la salud. Entonces, toda esta iniciativa de la conmemoración de el Día de las Enfermedades Raras, lo que principalmente pretende es sensibilizar para que haya una equidad en las personas que padecen estas condiciones de enfermedades raras. ¿Equidad en qué? Equidad en que se les diagnostique, se les maneje, se les trate, se le hagan sus tratamientos, se les trate en la atención en las instituciones de salud, a nivel social y todas las oportunidades que tienen todas las enfermedades. Recordemos que uno de cada 5 cánceres son raros e incluso están en la categoría de ultra raros. La tasa de supervivencia de los pacientes con enfermedades raras, sobre todo en las presentaciones infantiles o en las presentaciones graves, los pacientes se mueren en la primera infancia, es decir, la supervivencia es de 5 años, ¿cierto? Más o menos. Bueno, quiero mostrarles esta diapositiva para mostrarle que este es de un grupo de Alemania, ¿cierto? Donde nos dice cuáles son esos estándares que permiten y que están permitiendo y que van a permitir y que por eso ellos recomiendan tener estos estándares para 4 propósitos para los estándares de las enfermedades raras, ¿cierto? Y es el intercambio de datos. Esto es muy importante porque cuando la información no se comparte, como es en el caso de Colombia, y me refiero, por ejemplo, a todas esas variantes genéticas que se quedan en el resultado del paciente, se quedan en las historias clínicas, pero que no se reportan. Por eso sabemos que el 80% en los pacientes, en los países de pobres que están en vía de extinción, madre mía, en vía de desarrollo, se incurre hasta en el 80% de falsos negativos. Por eso es muy importante intercambiar la información con las diferentes instituciones, con las entidades oficiales, con los otros países, con las organizaciones de la población civil. Igualmente las organizaciones de la población civil deberían compartir todos estos datos para construir sobre estas enfermedades. Igualmente la integración de sistemas e instrumentos fundamentales. En Colombia tenemos el Civigila, tenemos Cisco y el Cubo, que es lo que permite recoger la información de las enfermedades huérfanas. El almacenamiento y archivos de datos es algo prioritario que se debería reforzar,
Por ejemplo, en mis investigaciones, cuando yo he ido a buscar los datos, muchas veces las secretarías de salud o hospitales municipales tienen refundidos, incluso hay datos que están perdidos. También es muy importante el soporte con los datos federados. ¿Qué quiere decir? Es una responsabilidad, es una obligación de las instituciones de la población civil y de las federaciones de los países vigilar y soportar estas bases de datos. ¿Qué significa federados? Así como la Federación de Café, la Federación de Ganaderos, etcétera. Las federaciones son instituciones que reúnen y van estableciendo todos esos estándares, todas esas normas que permiten que garanticen los objetivos de la federación. En Colombia está FECODER. Bueno, las enfermedades raras, esta gráfica es de Scriber y es utilizada sobre todo para las enfermedades, para los errores innatos del metabolismo, pero en general aplica para las enfermedades raras. Las enfermedades raras se pueden dar en cualquier edad. Existen enfermedades que se presentan desde incluso el desarrollo hasta la muerte. Tenemos enfermedades que se manifiestan en la vejez o en el adulto, en la juventud. Sin embargo, es importante destacar que las presentaciones más severas, más agresivas de las enfermedades se presentan en los primeros años de vida, en la niñez, en la juventud, y generalmente estas presentaciones hacen que estas enfermedades o dejen secuelas definitivas e irreversibles o incluso comprometan la vida. Vamos a hablar un poco sobre las enfermedades huérfanas raras en Colombia. En el 2010 entonces se promulgó la ley 1392, que es la ley de enfermedades huérfanas. Esta ley, entonces, todo esto lo pueden ver en MinSalud, en la página web. Entonces, Colombia definió por esta ley qué es una enfermedad huérfana. A pesar de que se promulgó en el 2010, la legislación se logró más o menos a partir del 2015 y entonces definió a las enfermedades huérfanas como una enfermedad que es uno en cada 5.000 personas, pero que además es aquella que es crónica, debilitante, grave, que puede amenazar la vida. Y interesantemente, en Colombia nos dice que con una prevalencia menor de uno en cada 5.000 personas, pero en Colombia todavía no podemos decir que tenemos determinada la prevalencia de estas enfermedades. Podemos hablar sobre los datos del número de personas que tienen estas enfermedades. ¿Por qué? Porque para hablar de una prevalencia, entonces tendría que caracterizarse a la población. Afortunadamente, desde el 2015, por la ley 2048, como se declaró que eran enfermedades de salud pública, son enfermedades que se deben reportar. ¿Qué significa eso? Así como por ejemplo enfermedades parasitarias como la malaria, como la tuberculosis, como cierta zoonosis, se deben reportar al sistema de vigilancia epidemiológica. Si vigila, igualmente las enfermedades se tienen que reportar. Por eso desde el 2016 se dio un incremento importante sobre estas enfermedades. Bien, también es de destacar que nuestra ley de enfermedades raras es una ley muy particular porque tiene diferentes definiciones. Tiene una definición de enfermedad rara, enfermedad, o sea, enfermedad huérfana, enfermedad rara. Las enfermedades raras son
que es maravilloso esto y que si lo lleváramos a cabo sería fantástico. La mayoría de estas enfermedades genéticas son entonces otros cánceres, cánceres frecuentes, enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas, enfermedades tóxicas o infecciosas. Bien, de todas maneras es un poquito ambigua la ley, pero la tenemos, la estamos construyendo. También existe la definición de una enfermedad ultra huérfana, como aquella condición que está en una prevalencia de 0,1 al 9 por 100.000 habitantes. Muy bien. Ahora, esta me encanta, me fascina esta definición, que son las definiciones de enfermedades olvidadas, que nos dicen que son aquellas que están desatendidas, que son enfermedades infecciosas o parasitarias que afectan a los pobres, que tienen limitado acceso a servicios de salud, que se incluya a los de áreas remotas, rurales y a barrios marginales. Miren, queridos estudiantes, si nosotros analizáramos esta ley, porque es una ley de enfermedades huérfanas, y si todos la conociéramos, tanto pacientes, cuidadores como el personal de la salud, tendríamos el derecho de promover de que los derechos que tiene la ley de enfermedades huérfanas se cumplan en los pacientes. Bueno, y también existen entonces algunos datos que nos dan el Ministerio de Salud. Ya por fin corrigieron que es entre 9.000 y entre 6.000 y 9.300. Todavía tiene que afinar ese ministerio porque son 9.603, lo pregunto en el examen. Y ya por la última resolución, que es la 023, ahorita vamos a hablar un poquito el detalle de esta resolución, la 023 del 2023. Entonces se incluyeron 2.247 enfermedades. Aquí les dejo, esta fue una figura que sacó la doctora María del Pilar Dávila, médica, especialista en gerencia en salud, y tiene un hijo. Vamos a ver si la traemos cuando estemos en este tema. Su hijo padece una glucogenosis. Ella empezó una iniciativa de crear una organización, una asociación que se llamaba Río, Enfermedades Huérfanas de Río Negro. Desafortunadamente todas estas iniciativas generalmente van llegando a su fin porque las personas que los promueven se ven atravesadas a barreras como barreras económicas, barreras que eh, pertenecen a la politiquería. Generalmente se empiezan a ver una serie de manifestaciones de las personas, porque estas fundaciones generalmente las hacen pacientes, cuidadores, ¿cierto? Y finalmente pues se inician de una manera entusiasta, pero finalmente claudican, como es el caso de Río. Entonces, esta diapositiva que iremos construyendo, ¿cierto? Básicamente nos va mostrando toda la historia de las enfermedades huérfanas raras, ¿cierto? Y nos va mostrando cómo ha sido la historia, muy importante para ustedes conocerla como futuros médicos. La última resolución es la 2646 del 2024, que incluye la caracterización e identificación de los cuidadores. Es decir, a los cuidadores también ya se les está dando una importancia relevante. Bueno, aquí tenemos entonces la ley 1392 y esta es la resolución que les hablé. A ver, como vamos a ver más adelante, hay un protocolo para el evento 342, que es el evento de enfermedades raras. Aproximadamente cada año o cada 2 años
se van incluyendo 50 a 100 enfermedades huérfanas. En la última, antes estábamos en 2.196 enfermedades y ya subimos a 2.247. Sin embargo, hay que decir, porque después hubieron unas correcciones y finalmente quedaron 2.236. Ojo, porque el que no vea esta clase va a sacar ese punto malo. ¿Por qué? Porque no son 2.247, sino que hubo una corrección y es de 2.236. Hay que hablar de la ley estatutaria, la 1751, porque esta es la ley estatutaria, es decir, que se tiene que cumplir y que incluye las excepciones que tiene esta ley estatutaria. Y eso está en el artículo 15, en el parágrafo 3, donde dice: bajo ninguna circunstancia deberá entenderse que los pues todos los todo lo que dice la ley de exclusión en lo anterior, pues o sea, en esta resolución afectará el acceso a los tratamientos y pues a todo lo que implica las personas que sufren enfermedades huérfanas. ¿Qué significa eso? Que a los pacientes con enfermedades huérfanas hay que hacerles todo. Toda institución de salud tiene la obligación de atenderlos. Sin embargo, pues sabemos que con todas las dificultades que hay en el país, en el mundo, en las economías, pues a veces eso se queda un poquito en el papel, pero tenemos una normatividad, una ley, y eso es muy importante. Tenemos también, como les había mencionado ya, la ley 2048, que es la que permitió y la que nos dice que estas enfermedades son de obligatoriedad de reportar en el CIVIGILA. Aquí les muestro entonces el protocolo de vigilancia epidemiológica CIVIGILA, ¿cierto? El último que sacaron, la última versión es de el 11 de marzo del 2022, y si ustedes lo revisan, ahí está toda la información que nos dice cómo se deben manejar las enfermedades raras. Entonces, resulta que cada uno de estos protocolos ha tenido el anexo 1, el anexo 2, ahora estamos en el anexo 3, que es el de la resolución, y nos dice cuánto es el número de enfermedades, 2.247, pero con los ajustes que se hicieron quedaron en 2.236 enfermedades. El anexo 2 todavía sigue vigente y se funcionan algunas cosas. Básicamente el anexo 2 es un archivo de Excel donde incluye todas las 2000, en el 2 era 2.196 enfermedades, en el 3 son 2.236 enfermedades. Entonces ahí nos incluyen los códigos y hay algo muy importante que lo voy a mostrar en el 3. Pasemos de una vez al 3, pues aquí era porque quiero mostrar la diferencia, porque en el anexo 2 estaban como en cada hoja, estaban los diferentes aspectos, o sea, en el primero en el listado, en el segundo las pruebas que había que hacer, en el tercero las especialidades y luego los defectos congénitos como vemos acá. Vamos a pasarnos al 3, voy a aumentar, después ustedes lo revisan allá en casita cuando estén estudiando. Voy a poner aquí el zoom para hacer entender. Entonces fíjense en ustedes que tenemos el consecutivo de la enfermedad. Aquí está el nombre de la enfermedad. Muy importante esto, porque recuerden que a nivel mundial pues estamos manejando estos 3 códigos porque estamos construyendo. Todavía es vigente, a pesar de que estamos haciendo una transición del código o clasificación internacional de enfermedades, el CIE10, pero ya vamos a pasar al CIE11. ¿Qué significa esto? Es muy importante que en el nuevo CIE11 se incluyen todas las enfermedades. Bien, está el código también ORFA, o sea, el de orfanet.net.
este código, recuerde que esta es la institución que reconoce las 9.603 enfermedades. Y tenemos el código OMIM, muy importante para nosotros los que trabajamos en el equipo de salud, porque es el código, acuerde que OMIM es el sitio online donde están las enfermedades de herencia mendeliana en el hombre, esa es la traducción. Entonces ustedes pueden encontrar aquí ese código, allí van a entrar y van a encontrar toda la caracterización que hay desde el método científico, todo lo que incluye la definición, los códigos, los genes implicados, la clínica, los tratamientos, el manejo. Algunos tienen genética incluso de poblaciones, algunos tienen todos los estudios que se han hecho a nivel molecular. Bien, y tenemos entonces que aquí está la especialidad. Esto es muy importante entenderlo, porque para poder incluir dentro, para poderlo subir al CIVIGILA, al sistema de vigilancia epidemiológica, tiene que cumplir estos criterios que nos dice el anexo 3. Entonces, por ejemplo, hay algunos, como les había mencionado, que solamente hasta el momento no existen para clínicos procedimientos que permitan hacer el diagnóstico. Por lo tanto, solo se pueden hacer por clínica. Entonces, cuando se hace el diagnóstico por clínica, para poderlo subir al CIVIGILA, se requiere entonces que sea la especialidad que nos dice la norma. Por ejemplo, en esta enfermedad 7 es entonces el genetista y el especialista maxilofacial. O por ejemplo en este que es síndrome de acalasia microcefalia, tiene que ser un ortopedista o un neurocirujano o un genetista. Si el internista, si el gastroenterólogo, si el neurólogo, perdón, me equivoqué. Bueno, si otra especialidad, el pediatra, hace el diagnóstico, no se puede subir al CIVIGILA. También es muy importante pensar que, y aquí llamo la atención, porque muchas veces estos pacientes tienen una caracterización o una prueba de laboratorio o de imaginología, pero la norma como está al momento dice que solamente es por clínica. También es importante mirar que hay algunos de esos que todavía están en revisión. Por eso es que la norma del anexo 2 todavía sigue siendo vigente, porque necesitamos guiarnos de lo que dice esa norma. Bien, vamos a pasar a otro que es el procedimiento. Hay unos que así el especialista que sea del diagnóstico, si no tiene la prueba, como nos lo dice acá, por ejemplo en este caso que era para la metilcrotonilglicinuria, entonces tiene que ser el genetista, ¿cierto? Pero ahí no importa si el genetista dice que tiene la enfermedad, porque necesita el procedimiento, es la prueba de laboratorio que nos dice, por ejemplo, aquí es por acilcarnitinas cuantitativas. Si no tiene este examen, no se puede subir al sistema. Hay otros entonces que es por clínica y procedimiento, o sea, que hacia el individuo, como es el caso de esta, ¿cierto? Por ejemplo, de este síndrome, así sea que tiene la prueba de laboratorio o que el genetista dice que tiene la enfermedad, si no tiene las dos condiciones no se puede subir al sistema. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Y aquí voy a explicarles y a presentarles para aquellos que no conocen qué es el CIVIGILA. El CIVIGILA es una herramienta que creó el Ministerio de Salud para las notificaciones y el control, es decir, el Sistema Nacional de Vigilancia
epidemiológica de vigilancia en salud pública, el Civigila. Entonces, la idea es que aquí se informe todos aquellos eventos, que en el caso de las enfermedades raras es el evento 342, lo pregunto en el examen, y que entonces permite reunir toda esta información, sistematizarla y que eso permita hacer eh, las dinámicas a nivel de salud para garantizar la salud de los colombianos. Por ejemplo, esto fue muy importante, el COVID, eh, pues además de que fue una pandemia, el COVID entonces se declaró de reporte al Civigila. Muy bien. Entonces, todos ustedes como futuros médicos pueden bajar este documento, las instituciones de salud, es decir, las IPS, instituciones prestadoras de salud o la EAPB, ¿cierto? Las instituciones, pues lo que antes se llamaba EPS, en realidad siempre se ha llamado EAPB, pero le decían EPS, ¿cierto? Entonces, muchas veces tienen organizado esto, pero si no, usted como médico, que también hay un imaginario colectivo y una mala información, cualquier funcionario público le dio por decir eso y entonces se quedó con eso, y es que solamente lo puedes subir el médico, no, eso es un error. Solamente, por ejemplo, yo, Natalia Mesa, yo no puedo subir al Civigila. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco ni a ninguna IPS ni a ninguna EAPB. Entonces, estas instituciones son las únicas que tienen acceso a esa información y obviamente las secretarías de salud. Eh, perdón, en el caso de que entonces usted pertenezca a una institución de salud, usted lo puede saber. Si usted está en una religión alejada y el GESIS, que es la gerencia en los sistemas de información, en los hospitales municipales, en las secretarías de salud, a veces no funciona, usted puede bajar este documento que ven acá y podrían llenarlo y enviarlo por correo, ¿cierto? O enviarlo, usted llenarlo y llevar a la parte administrativa de su hospital para que lo suban al Civigil. Bien. Ahorita vamos a ver de todas maneras unas cosas que son muy importantes referente a eso. Ahora, para el caso de las enfermedades raras, entonces el código que hay que colocar es el código 342. Pero aquí viene lo importante de este documento, y es que para que realmente, porque eso tiene una escala de revisión, está lo municipal, luego lo departamental y luego lo nacional, ¿cierto? Tiene que cumplir el criterio que haya sido para que sea incluido, sea confirmado por laboratorio o por clínica, como nos dice el anexo. Unos son solo por clínica, otros solo por laboratorio y otros son por clínica y por laboratorio. Bien. Colombia no tiene una carnetización sobre las enfermedades raras como ya muchos países, incluso para algunos grupos de enfermedades lo tiene. Esta es una paciente de Marinilla que tiene varias enfermedades. Esto lo presento porque me pareció hermoso cuando lo conocí. Ella entonces me autorizó para presentar esta diapositiva. Entonces ella hizo de su reporte de Civigila un carnet. Esto, o sea, los pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia no están carnetizados. Sin embargo, que los pacientes tengan el documento va a servir mucho para que ellos luchen por la garantía de sus derechos en las instituciones de salud. Bueno, aquí les voy dejando algunos, los voy incluyendo en todos estos lugares que van a ser tan importantes para ustedes, todas las herramientas que hoy en día están para que ustedes puedan acceder a la información en salud, como
tenemos aquí, por ejemplo, esta, no lo cambié porque entré allí y cuando preparé la clase pues seguía vigente esto, ¿cierto? Entonces, aquí está lo que les digo, que muchas veces se sigue diciendo, no, son entre 6.000 y 8.000. Bueno, eh, es un consenso, ¿no? Ya hay que decir, ya el rango hay que ampliarlo, son entre 6.000 y 9.603 enfermedades. Bueno, pero lo que les quiero mostrar aquí es que ustedes pueden entrar a estos sitios, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde ellos tienen todo este tipo de información, están permanentemente haciendo investigaciones y alimentando esta información. Hoy en día existen, miren en Orphanet, los invito para que revisen Orphanet, porque aquí está una cantidad de herramientas, aplicaciones para el teléfono, todos los datos, donde están los nuevos datos, la nomenclatura, los catálogos, ¿cierto? Aquí en Orphanet, cuando usted esté en su consultorio, usted no es sino que entre por su dispositivo y si tiene duda y no conoce la enfermedad, usted entra aquí a Orphanet, pone el nombre de la enfermedad y ahí le sale todo lo más general de manera muy resumida, que es la enfermedad, cómo se llama, cómo se diagnostica, si tiene tratamiento o no tiene tratamiento, está el listado de profesionales, es decir, el directorio donde están los centros de salud y los especialistas más importantes, los expertos que pueden ayudarlos con esto. Orphanet es una iniciativa que nació de la Comunidad Europea, está localizada en París, ¿cierto? Y básicamente allí lo que se hace es reunir toda la información, todo el conocimiento que hay sobre enfermedades raras, ¿cierto? Y posibilitar que a partir del conocimiento científico que se va generando, del conocimiento clínico de expertos, entonces se pueda mejorar el diagnóstico, la atención, el tratamiento y el manejo de los pacientes con enfermedades huérfanas. Por eso fue entonces que ellos crearon su codificación, su nomenclatura, que hoy en día es utilizada en todo el mundo. Aquí vemos como ya, por ejemplo, y esto fue en el 2023, en un estudio muy importante que se hizo en Fedefama, donde se encontraron que ese estudio encontró que hay más de 350 millones de pacientes con enfermedades raras que luchan pues por ese diagnóstico certero y oportuno, porque también las investigaciones nos dicen que estos pacientes pueden tardar entre 5 y 20 años sin que se les haga un diagnóstico. Y lamentablemente muchos de ellos mueren sin esclarecer su diagnóstico. En Colombia, entonces, el Civigila genera lo que es el BES, que es el Boletín Epidemiológico en Salud. Entonces, esos boletines, ustedes saben que en epidemiología están por semanas epidemiológicas, como vimos aquí. El último que tenemos para este año, esto lo tomé para preparar la clase, ¿cierto? Todavía no ha salido, pero por ejemplo, el último reporte que tenemos, ¿cierto? Del BES, o sea, de ese boletín, fue de la semana 8, donde se notifica las enfermedades raras. Aquí está entonces el del año pasado, que es ese boletín, y en ese boletín entonces nos daban la información que era entre el 2016 y el 2023, hasta 31 de diciembre del 2023, y nos mostraba que hasta ese entonces, en el 2023, se habían notificado 13.714 enfermedades. Nos muestra cómo es el comportamiento.
Usted puede encontrar todo esto en el Instituto Nacional de Salud, pero también puede encontrar información que requiera para enfermedades huérfanas entrando a MinSalud, entra a Salud Pública, en enfermedades no transmisibles están las enfermedades huérfanas, allí le dan doble clic y pueden encontrar toda la información que les sirva para eh, manejar sus pacientes. Él sí vigila, entonces hoy, gracias a todas las tecnologías, desafortunadamente no tenemos tiempos, pero sería maravilloso hacer un taller, ¿cierto? Para poder mostrar cómo se puede entrar al Civigila, ¿cierto? Y cómo encontrar la información. Vamos a ver si nos da tiempito y lo hacemos en el taller de genética. Pero entonces usted entra al Civigila y usted puede entrar ahí, por ejemplo, cada que yo doy una conferencia, cada que preparo una clase, entro ahí para ver cómo están los datos. Estas son las estadísticas que tenemos en Colombia. Mire la historia, porque todavía tenemos que hablar de la historia, apenas vamos a gustar 10 años, ¿cierto? Apenas en el 2016 empezamos a tener datos de la notificación, ¿cierto? Fíjense que para el 2022 habían 60.741, ya el último, ustedes van leyendo esto, en el último boletín habían 82.491 y fíjense que casi en el CIPRO, en el cubo, para el 2025, 92.745, ¿cierto? De todas maneras, es muy importante y hago la aclaración porque desafortunadamente a veces tienen, es decir, confunden el número de personas porque tenemos dos registros, uno que es el del Civigila y ojo con esto, y otro que es el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. En este registro hay mucho más pacientes, ¿cierto? Pero para que las personas puedan ejercer los derechos que le ofrece la ley 1392, tienen que estar en el Civigila. Así esté en el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas, para que se le puedan cumplir sus derechos, tiene que estar en el Civigila. Por eso pongo este del 2022. Fíjense que en el 2022 en el Civigilas habían 60.741 y fíjense casi 13.000 pacientes más en el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. O sea que estos 13.000, si no están en el Civigila, no pueden ser garantes de los derechos que ofrece la ley. Bueno, en toda la información entonces que hay en el Civigila, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, ay, porque aquí nos dicen que hay 120 casos, pero 106 personas, porque hay personas que tienen más de una enfermedad huérfana, ¿cierto? Y muchas veces algunas están repetidas, pues hay una serie de filtros que se hacen para colocar las personas, o sea, ya depuradas realmente cuánto es el número de personas vivas que tienen una enfermedad huérfana. El último dato que tenemos a enero 25 es de 92.745 personas. También hay que entender que no solamente son aquellas que son identificadas, sino que están en el sistema, porque en Colombia existe un gran subregistro y subdiagnóstico. Fíjense ustedes, esta diapositiva es para mostrarle a la última que he podido tener acceso. Fíjense ustedes que si vamos a las notificaciones a nivel a nivel de departamentos, Antioquia siempre es el departamento con mayor reporte de enfermedades huérfanas y esto sigue siendo vigente. En los últimos años hay una tendencia, como vimos en las gráficas del BES, a aumentar los reportes. Hubo un pico grande, obviamente, después de lo del COVID, pero cada vez
hay más reporte. ¿Y por qué se da eso? Porque cada vez hay más sensibilización, hay más conocimiento, hay mayores tecnologías que pueden hacer que se identifiquen estos pacientes. Muy bien. Ahora, entre las enfermedades huérfanas, siempre en todos los reportes, siempre están este grupo de enfermedades. En el 2024 la que más se encontró fue esclerosis múltiple. Y en eso hay que tener un poquito de cuidado, por varias razones. Primera, porque ya está en un límite donde pues va a sobrepasar lo que indica la norma, que es una enfermedad que sea 1 en 5.000 de cada persona. Y de otro lado, como le pasó a la psoriasis reumatoidea. Sin embargo, a pesar de que la normatividad colombiana sacó a la psoriasis reumatoidea como una enfermedad huérfana, eh, en el mundo todavía se reconoce como una enfermedad huérfana. En cuanto a la esclerosis múltiple y a estas enfermedades que están acá, muchas de ellas, la mayoría de estas, que son las que ocupan los primeros lugares, son porque pueden ser diagnosticadas por hallazgos clínicos. Y las que no, como es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de von Willebrand o enfermedades que tienen que ver con el problema de coagulación, son enfermedades que son muy económicas, ¿cierto? En cuanto a las pruebas de laboratorio que se ofrecen desde el primer hasta el cuarto nivel, o sea, de fácil acceso, y por eso entonces ellas se pueden diagnosticar, eh, pues se pueden diagnosticar muy fácilmente, pero además, porque por ejemplo a nivel de las organizaciones de la población civil, como la Liga Antioqueña de Hemofilia, eso permite que ellos hagan una serie ellos se organizan de tal manera que posibilitan que los pacientes sean diagnosticados. Pero recordemos que una enfermedad de coagulación, y cuando ustedes vean hematología y las diferentes materias, una coagulación simplemente haciendo un pequeño pinchazo con una aguja en el pabellón auricular y contando los segundos, podemos sospechar de un problema de la coagulación. Bien. Aquí quiero presentarles y les invito a que lean las conclusiones que se dio en ese BES del 20 del año pasado, ¿cierto? Porque nos está haciendo una invitación muy importante y que desafortunadamente está lejos de que se cumpla esto, pero mire que las recomendaciones que nos dice es que si el evento se encuentra, o sea, una vez se encuentre, se confirme el diagnóstico, durante las 24 horas posteriores a ese diagnóstico se debe hacer la notificación al CIVIGIL. Bueno, existen algunas iniciativas a nivel departamental, ¿cierto? Tenemos a nivel nacional, por ejemplo, la red, la mesa nacional de enfermedades huérfanas. A nivel de Antioquia tenemos por la resolución 50, perdón, ordenanza, porque a nivel departamental son ordenanzas. La ordenanza 50 del 2019 que permitió la creación de la red técnica de enfermedades huérfanas de Antioquia. También existen algunas iniciativas municipales, como es el caso de la creación de la red técnica municipal en el caso de Río Negro. Hay que decir que, por ejemplo, estos son esfuerzos que hemos hecho los que trabajamos con esto, como por ejemplo la doctora Dávila, el doctor Gustavo Campillo, mi persona. Pero por ejemplo, mire, porque esto es para reflexionar, no es con un punto de crítica ni de destrucción, sino de reflexión porque es muy fuerte. Mire, hicimos un gran trabajo en el 2022, una lucha importantísima,
22 y 2023, y finalmente se creó entonces, eh, se creó esto, ay, ya no me acuerdo cómo es que se llama en los municipios, es acuerdo, municipio es acuerdo, departamento es ordenanza y resoluciones o leyes pues es a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, se creó esto, pero esa red técnica, si fuéramos a evaluar al día de hoy, ¿qué han hecho? ¿Qué se ha cumplido de todo este documento? Que entre la Secretaría, algunos de los miembros de la Secretaría de Salud, realmente el documento lo construimos entre la doctora Dávila, el doctor Campillo, algunos de los pacientes a veces asistían de la organización de EH Río, el doctor Campillo y mi persona. Finalmente, en esas competencias entre personas, en esos protagonismos, en esa politiquería, entonces lo tomaron unas personas. Finalmente se acabó EH Río, a mí me echa de enemigo a toda la politiquería de Río Negro, yo no volví, la doctora se fue, vaya pregunte qué han hecho, no volvieron a hacer nada. Entonces, muchachos, esto lo estoy contando de chisme para pelear, no, pero ustedes que sean los futuros gobernadores, porque hoy en día el alcalde de Río Negro es el doctor Rivas, un médico. Incluso lo llamé para invitarlo para que participara en la organización, no aparecieron. Supe incluso que ellos hicieron organizaron unas actividades en Río Negro, le invirtieron dinero, pero obviamente si no se organiza, si no se difunde, pues no fue casi nadie. Actualmente y pertenezco a este proyecto que es el proyecto de colaboración de Ruta de Enfermedades Huérfanas. Es un proyecto colaborativo donde hay más de 20 instituciones que están trabajando para crear esta ruta de enfermedades huérfanas. Bueno, aquí está este código R para que bajen su cartilla. Entonces, este documento es como una guía. Todos estos son pacienticos de aquí del oriente antioqueño. Bueno, este es de Cartagena, este es Estevitan de Bogotá con San Filipo. Para que bajen, porque es una guía muy buena. Ya vamos en la versión 2.0. A nivel de Antioquia, ¿qué podemos decir? A nivel de Antioquia se empezó con 90 casos en el 2016. Hoy en día, en el 2024, se reportaron 3.874 y en Antioquia, hoy en día, a 31 de diciembre del 2024, tenemos 25.525 casos. Ojo, casos. Porque no quiere decir que ese sea el número de personas, sino de casos, o sea, de personas que se les ha reportado. Y recuerden que hay personas que tienen más de una enfermedad huérfana. Ellos han creado, junto con estas iniciativas de la red técnica de Antioquia, han creado sitios web, este Johncito, donde está pues como toda la información. A veces han sacado también esta serie de documentos que han sido muy importantes porque son un resumen que es una guía para los pacientes, para los cuidadores y para el personal de la salud. Esa red técnica de trabajo de enfermedades huérfanas pues sigue siendo vigente. También existe la mesa técnica de enfermedades raras, pues algún día yo pertenecí a esto nació en las aulas de la Facultad de Medicina. Ya actualmente yo estoy muy retiradito de todo este tipo de cosas, realmente, y ojalá que ustedes lo logren. Trabajar con los pacientes, con los cuidadores, con las organizaciones de la población civil en esta lucha por los derechos no es fácil, a veces es difícil, pero bueno, hay que seguir construyendo. También se creó la red técnica de enfermedades huérfanas a las que actualmente yo pertenezco representando a la Universidad de Antioquia,
pero y que pues ese es del distrito, también hacen actividades, tienen su folleto, han hecho una serie de iniciativas. Justamente la jornada que se realizó el viernes, el 28 de febrero, se hizo con la gobernación, la Facultad de Medicina y, o sea, la gobernación, la Red Técnica de Enfermedades Huérfanas de Medellín, eh, y la Facultad de Medicina. Yo tengo que decirles con tristeza, por ejemplo, que yo voy a pasar mi carta de renuncia pues a esto, justamente como por eso, porque ya llevo como muchos años trabajando eh, con todas estas personas, hay mucho por construir, mucho por hacer, pero creo que hay que dejar a las nuevas generaciones que tienen nuevas ideas, nuevas iniciativas y que de todas maneras ya uno ha sembrado unas semillitas y que pues las personas tienen que ir construyendo y muchas veces a veces es más importante la experiencia que a ensayo y error por los aciertos y desaciertos que hacen esas instituciones van creciendo. Pero realmente es un trabajo muy duro, muy difícil, muy desgastante y a veces uno ya con la edad, con los años, puede prestar un mejor servicio y ayudar más con otro tipo de iniciativas. Aquí les muestro, ustedes saben pues que yo soy académica, científica, trabajadora de todo este tipo de cosas que tienen que ver con ciencias básicas y con las enfermedades raras y huérfanas, en especial trabajo con errores innatos del metabolismo. Pero aquí les muestro eh, en el 2020 hicimos una con este señor, este doctor que se llama el doctor Ortiz. En ese entonces era interno mayor, desafortunadamente eh, ya no tengo contacto con él porque, no sé chicos, a veces uno va creciendo y va cogiendo unos hábitos de la sociedad y sus intereses personales que es muy fuerte y que yo lo invito a que no, pues que no hagan este tipo de cosas. Y básicamente este estudio es muy importante y demuestra todo lo anterior que les digo, porque cuando vamos a buscar cómo era el subregistro de enfermedades huérfanas, que hasta que hicimos esta investigación, pues lo que se decía es que eran de las instituciones de la sociedad civil las que permitían, pues las que tenían mayor información. Cuando nosotros vamos a esto, primero que todo fue muy difícil con la población, con todas estas fundaciones, organizaciones, tener la información. Muy renuentes, no la entregaban unos nunca. Por ejemplo, en la mesa de trabajo, imagínense, de Antioquia, hay 13 organizaciones y solo 3 nos enviaron la información. La gran información nos la proporcionó FECOER, que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Y realmente lo que encontramos en esto es que pues muchos de estos pacientes ni siquiera de pacientes no sabían ni siquiera que era el Civigila, no estaban reportados en el Civigila, muchos de ellos ni siquiera tenían certeza si tenían un diagnóstico o no lo tenían. Bien. En Antioquia, entonces, la enfermedad más frecuente sigue siendo la esclerosis múltiple, el reumatismo psoriásico, ya vamos a perder la información porque salió. Esto es bien de destacar, bien importante, y es que cuando miramos las regiones, la región que más enfermedades huérfanas reporta es el oriente antioqueño. Incluso si nosotros dividimos el municipio, o sea Medellín, quitando todos los otros municipios, pues en todo lo que tiene que ver con el Valle de Aburrá, entonces casi que el oriente antioqueño nos ganaría. Entonces esa región del oriente antioqueño tiene muchos pacientes con enfermedades huérfanas y se los digo yo en mis otras investigaciones, incluso son endémicas estas enfermedades. Por esa razón nació este proyecto
que en ese entonces yo era de la mesa de enfermedades huérfanas junto con el doctor Gallego, Luis Fernando Gallego, que en ese, ya él se jubiló, pero en ese, para el 2022 que iniciamos este proyecto, él estaba en la gobernación y entonces hicimos este proyecto. La idea era en todo Antioquia, pero cuando miramos los departamentos nos encontramos que habían en la mayor área en el oriente antioqueño y que habían 8 municipios que eran los que más pacientes reportaban, como ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica que está señaladito con las flechas y con hay unos con amarillos, pero los que están en la flecha. Y entonces así nació el proyecto piloto, porque primero queríamos ver lo que había en eso. Sigue, como les digo, sigo siendo vigente. Muy difícil, finalmente casi que me quedé sola trabajando con eso. Todavía estoy depurando los datos, muy difícil recoger los datos porque hay huecos, hay vacíos, información perdida, pero bueno, vamos a ver cuando termino ese proyecto. Y entonces escogimos así a Río Negro, Guarne, El Santuario, Marinilla, La Ceja, El Retiro, La Unión y el Carmen de Viboral. Aquí entonces empezamos este proyecto. Estos fueron los que con quienes finalmente han entrado y salido como investigadores. Pues sigo como por un agradecimiento colocando al doctor Gallego, pero él pues ya no trabaja en esto. Y básicamente lo que hacemos en este proyecto es mirar lo del Civigila, ¿cierto? Y mirar lo que hay a nivel municipal, departamental y nacional. Pero además de esto, desarrollé una estrategia para poder hacer la pesquisa de estos pacientes en los RIPS, que son los registros de los pacientes en las IPS, ¿cierto? De aquí nació entonces el más avanzado pues fue el Carmen de Viboral. Aquí nació entonces el centro de búsqueda de pacientes con enfermedad de huérfana. Entonces miren esto se hace con Big Data. Entonces la idea era mirar el reporte que había entre el 2017 y 2022. ¿Por qué lo pusimos así? Porque a partir del 2016 es que que se empezó el reporte. Sin embargo, quisimos incluir todos los datos que habían de reportes y de historias clínicas por informática, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí cogimos y estudiamos, encontramos entonces que habían 31.868 pacientes, lo empezamos a depurar, de esos los únicos eran 19.900, finalmente quedaron 9.886 pacientes. Ahora, para mirar que el algoritmo, lo que hemos desarrollado, funciona, cogimos un subgrupo, ¿cierto? Que eran los errores innatos del metabolismo. En el CI10 es el código entre E700 y E859. Allí encontramos que habían 2.103 pacientes con enfermedades huérfanas. Pero además algunos de ellos ni siquiera reportados. Es el caso, por ejemplo, de esclerosis múltiple, que en el hospital municipal encontramos que habían 14 pacientes con esclerosis múltiple, pero solo uno reportado en el Civigila. O fibrosis quística, 17 diagnosticados y solo 2 en el Civigila. Muy bien. Este es como el protocolo y proceso que hemos llevando. Todavía vamos en esta parte de los datos, ¿cierto? Estamos como en la depuración y ya seguiría pues entonces un componente transversal importante que sería el producto final del proyecto. En cuanto a las organizaciones de la población civil, entonces está la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. En ellos están enfederados una cantidad de organizaciones, asociaciones, ONGs, etcétera. Y de todas maneras,
existen una serie de organizaciones que están luchando, sensibilizando, reconociendo estas enfermedades. Aquí les dejo este video que es muy importante, no se los puedo presentar aquí porque si no al subir el video de YouTube en YouTube pues entonces no lo podemos no lo cortan, listo. Bueno, así entonces ya pues cuando les presenté la clase faltaba, hace 8 días faltaban 4 días, se celebró, se hizo la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hay una gama bellísima de cantidad de conferencias, de encuentros muy bonitos para concientizar y generar cambio en todas estas personas que tienen enfermedad huérfana. Igualmente ustedes ven el videíto. Bueno, hasta aquí es entonces esta clase. Desafortunadamente se salió pues porque lo estaba grabando, pues o sea la cámara. Bueno, ya les subo este video y recuerden la parte 2 está allí. Bueno, nos vemos en la próxima clase que es sobre el diagnóstico de errores innatos del metabolismo. Chao gente.